Bueno, buenos días, buenas tardes a todos y a todas. No sabemos exactamente en qué momento vais a estar visionando esta pequeña charla que hemos querido ofreceros dentro de esta asignatura transversal de la Universidad de Cantabria. Como sabéis, a lo largo de esta asignatura, distintos ponentes os hablamos de distintos valores transversales que nuestra universidad considera que son importantes que adquiráis como futuros, bueno, como ya miembros activos que sois de la sociedad y de la ciudadanía, pero que además después también podáis aplicar en vuestro día a día y podáis aplicar en vuestra carrera profesional y en vuestra, como decíamos, participación en la ciudadanía, participación social. Vamos a hablar mucho de eso. Vamos a hablar además con gente que es bastante referente en cuestiones de participación social, de dinamización de organizaciones, de ciudadanía en suma, y gente además que nos conocemos hace ya un tiempo. Os quería decir que a diferencia de otros años, a raíz del COVID, en los que normalmente hay una persona que es la ponente y os imparte una ponencia con mayor o menor éxito, con menor éxito en mi caso habitualmente, hemos pensado aprovechar la oportunidad y esta maldita digitalización para, sin embargo, poder hacer una charla entre varios ponentes, como os comentaba, que ahora pasaré a presentar, intentando daros una visión un poco más rica y más variada de lo que es la cooperación al desarrollo, muy orientada, vais a ver además, a una cosa que es muy importante para todos los que vamos a intervenir, que es precisamente la desigualdad de género, el género, la lucha, la defensa de los derechos de las mujeres, la adquisición, el reconocimiento de esos derechos y la lucha efectiva por ellos, evidentemente tanto aquí en España, que todavía nos queda mucho por hacer, pero nos centraremos especialmente en el caso de El Salvador, que es un caso muy paradigmático y que además nosotros, y ahora hablo como Asamblea de Cooperación por la Paz, la ONG también de la que formo parte, pues tenemos especial querencia y intentamos apoyar todo lo posible. Voy a pasar a presentar a los miembros de la mesa, esta mesa virtual. Empezaré por Silvia Pascal. Silvia Pascal es la directora general de Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Cantabria. Muchas gracias, Silvia, por estar aquí. Gracias a ti por invitarme a participar en esta clase. Continuaré con el compañero Ignacio Baeza. Nacho es también amigo desde mucho tiempo y compañero también al mismo tiempo, desde el mismo tiempo. Él es el referente de Asamblea de Cooperación por la Paz en Centroamérica y es también el delegado de Asamblea de Cooperación por la Paz en Castilla y León. Además veréis que tiene una enorme experiencia sobre el terreno porque ha sido expatriado representante de Asamblea de Cooperación por la Paz en El Salvador durante muchos años. Nacho, gracias. Hola, José Carlos, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a estar con vosotros este rato. Seguimos con Janet Urquilla. Ella es representante de Ormusa, una contraparte emblemática de Asamblea de Cooperación por la Paz, y que vais a ver el trabajo tan interesante que realizan en este país en defensa de los derechos de la mujer y de otras muchas causas. Y veréis también el apoyo que se realiza desde Cantabria. Janet, buenos días para ti, eso lo tenemos claro. Buenas tardes para nosotros. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir experiencias desde esta parte de la cooperación en el sur. Y bueno, va a ser realmente una charla interesante, una experiencia interesante para mí. Muchas gracias. Y termino con Andrés Amayuelas. Andrés es, bueno, perdona Andrés, que sabes que siempre me como tu apellido inicial, pero eres bien conocido como Andrés Amayuelas. Ahora ya te recuperas tú el primer apellido, pero Andrés también es compañero, es un buen amigo. Andrés no solamente trabaja en una organización, en la ONG Amigos, él nos está hablando desde Burgos, sino que además desde hace ya unos años es el presidente de la Coordinadora de ONGs de España. Luego hablaremos también un poco del papel de las coordinadoras y demás, pero Andrés, bueno, pues ha podido hacer un hueco también en la agenda para estar con nosotros y darnos su perspectiva. Buenas tardes, muchas gracias o lo que sea, por abrirnos esta ventanita para poder charlar con los estudiantes de la Universidad de Cantabria
y hablar sobre la cooperación al desarrollo desde el papel de las organizaciones de la sociedad civil. Bueno, perfecto. Hemos estructurado la charla de una manera bastante sencilla. Yo quería primero haceros una pequeña introducción muy breve, más breve de lo habitual sin duda, acerca de qué es un poco la cooperación, con algunos conceptos muy básicos, y luego vamos a pasar a hablar con cada uno de nosotros desde nuestros distintos ámbitos. Habéis visto que tenemos representantes de la parte institucional, como el Gobierno de Cantabria, tenemos representantes de las organizaciones, tenemos representantes de los que nos hablan desde los países en los que intervenimos, y tenemos también la parte de la representación del sector, ¿no? De las plataformas de ONGs, como es el caso del propio Andrés. En el caso de la cooperación al desarrollo, a mí siempre me gusta empezar con una definición que me gusta mucho, que es ¿qué es cooperar, ¿no? Según la Real Academia de la Lengua, dice que cooperar es obrar juntamente con otros para la consecución de un fin común. Luego, además, añade que es obrar favorablemente a los intereses o propósitos de alguien. A mí realmente es una definición que me gusta, no por exacta, sino que en este caso, además, yo creo que refleja mucho tanto los principios por los cuales hace ya bastante tiempo yo comencé a trabajar en cooperación al desarrollo, sino que además también refleja bien un poco la perspectiva de, creo que todos los asistentes, ¿no? Es obrar juntamente con otros para la consecución de un fin común. Intentaremos explicaros un poco los tipos de cooperación que nos podemos encontrar. Tenéis que saber que para que una actuación se denomine cooperación para el desarrollo, cooperación internacional además para el desarrollo, tiene que cumplir necesariamente al menos estas dos cuestiones. Su objetivo tiene que ser un progreso económico y social, contribuir a erradicar la pobreza. Si no, evidentemente no va a ser considerada cooperación internacional para el desarrollo. Y tiene que cumplir necesariamente estos componentes. Tiene que ser equitativa, tiene que ser solidaria, sostenible, eficaz, corresponsable, esto es un término que me parece muy importante, y que fortalezca la democracia y la paz. Tenéis que saber que muchas de las actuaciones que se hacen desde la sociedad civil del norte, o sociedad civil de España, mejor dicho, desde la sociedad civil del Estado español, a través de las organizaciones, que trabajamos con las organizaciones como Hormusa en este caso, pero bueno, con la sociedad civil de los países en los que trabajamos, nuestra perspectiva es que estamos apoyando a esa sociedad civil. No estamos llevando allí iniciativas nuestras, no estamos llegando como desde una perspectiva de tener la solución, ni mucho menos. Somos corresponsables y, muy importante también, trabajamos sobre todo para fortalecer a estas organizaciones en la consecución de esa democracia plena, en algunos casos directamente países con ausencia de sistemas democráticos, en otros con democracias, digamos, que tienen que evolucionar, y la paz, evidentemente, una cosa absolutamente también determinante. Muy brevemente, porque tampoco os queremos aturullar con estas definiciones, que al final son cosas que podéis buscar vosotros, pero bueno, nos parece importante comentaros un poco distintas clasificaciones de la cooperación y os vamos acercando un poco hacia cuál es la cooperación que desarrollamos nosotros. La cooperación se puede clasificar como bilateral, multilateral o descentralizada. La cooperación bilateral es una cooperación, por ejemplo, que se produce entre dos gobiernos directamente. La cooperación multilateral es aquella en la cual están involucrados agentes, digamos, internacionales o agencias como pueden ser las Naciones Unidas, etcétera. La cooperación descentralizada es la cooperación que en España, además somos un gran ejemplo de ello, en el cual intervenimos la sociedad civil. Esto tenéis que saber que realmente no es así en todos los países. En muchos países la cooperación al desarrollo es una parte de la política exterior, en el caso de España también lo es, de hecho está englobada dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, pero en muchos casos son agencias gubernamentales que trabajan directamente con gobiernos de los países en los cuales se localizan estas acciones. En el caso de la cooperación española hay una parte importante, no la mayor evidentemente, pero sí hay una parte importante muy significativa de trabajo que se hace a través de las ONGs de desarrollo como Asamblea de Cooperación por la Paz y otras ONGs que vosotros conoceréis y que son ONGs compañeras tanto en las coordinadoras de ONGs como en otras plataformas. Eso ya digo que es un caso paradigmático en el caso español. Eso y también
la cooperación que se hace a través de instituciones como el propio Gobierno de Cantabria, pero también como ayuntamientos, en el caso de Cantabria, Ayuntamiento de Santander, Ayuntamiento de Torrelavega. Esto en muchas ocasiones no ocurre en otros países, son especificaciones. Bueno, por sus actividades, no voy a ir a una, simplemente comentaros eso, que por los tipos de cooperación al desarrollo también pueden verse, se pueden definir un poco por el tipo de cooperación que se realice, dependiendo si es, pues como podéis ver ahí, cooperación universitaria también, que podría ser en este caso la cooperación que se hace a nivel académico y de proyectos de transferencia de conocimiento entre investigaciones. Volvemos a lo mismo, siempre tiene que partir de la base de la definición que decíamos antes, obrar juntamente con otros para un mismo fin, y siempre tienen que tener esos componentes. Hay una cosa con la que ya voy a ir terminando esta primera intervención y que a mí me gusta también dejar claro. A ver, no vamos, yo no os quiero tampoco llamar a engaño. Toda la gente que vamos a intervenir en esta charla y cualquiera otra que interviniera, todos evidentemente tenemos una opinión y todos tenemos una opinión que está formada y fundamentada por muchas cosas, por nuestras vivencias, por nuestra formación, por un montón de cosas. Y no nos confundamos también en que nosotros no tenemos opciones apolíticas. Evidentemente, lo que no tenemos son opciones desde la cooperación al desarrollo, lo que no defendemos son opciones partidistas. Os quiero decir con esto que vamos a verter opiniones que son opiniones personales y que son opiniones evidentemente que tienen que ver con una concepción, con una forma de ver el mundo y también una forma de ver la cooperación. Y esa concepción evidentemente en cada caso, en el caso de cada cual, parte de una ideología y de una opinión diferente. Por esto es lo primero, yo quería ser extremadamente sincero en esto, siempre lo soy, diciendo que evidentemente ninguno asumimos que tenemos la verdad absoluta, solamente os vamos a contar nuestra opinión. Sed muy críticos con lo que os vamos a decir también, eso es lo que os pido y eso es a lo que me refiero, porque igual que yo voy a emitir unas opiniones basadas, pues eso, en mi opinión y en mi vivencia, vosotros perfectamente las podéis cuestionar, porque al final aquí estamos hablando de construir un poco algo entre todos. Esta viñeta del roto, con la que yo quería escenificar un poco esto, es que en muchos casos, y además así pasaremos también a hablar con otros compañeros, en muchos casos yo me hago la pregunta de si realmente estamos hablando de pobreza o si, como aquí bien dice el roto, esto es teoría económica aplicada. Hace años, es famoso entre la gente que es un poco friki de las cuestiones políticas, fue famosa en la campaña, bueno, una campaña electoral que hubo en Estados Unidos, que ahora es muy famosa, o sea, que ahora vamos a tener también elecciones dentro de poco en Estados Unidos. En la primera campaña de Bill Clinton, su equipo tenía un lema con el que ganaron muchos puntos que decía: es la economía, estúpido, es la economía. En muchos casos lo que nos hemos encontrado, yo lo que me he encontrado en mi experiencia de más de 15 años trabajando en Asamblea de Cooperación por la Paz, mi experiencia como expatriado y demás, ha sido efectivamente que en muchos casos casi todo gira en torno a la economía, que lo podemos disfrazar de cuestiones religiosas, lo podemos disfrazar de cuestiones culturales. En muchos casos estamos hablando de dominar unos recursos, de dominar una parte de la sociedad pequeña, tener una gran parte de la gestión de los recursos y poder dominar a otra. Y también tenemos ejemplos, evidentemente, desde todo lo que tiene que ver con los colonialismos, etcétera, que también al final, a día de hoy, estamos todavía trabajando para paliar sus consecuencias, y también ha sido pura teoría económica aplicada, igual que la globalización, igual que otras muchas cosas. Yo, es simplemente un poco la primera pincelada que os quería transmitir. Creo que bueno, ya empezamos a tener un poco de opciones de debate. Un poco más adelante pasaremos también a hablar de agentes que hay en la cooperación al desarrollo, actores, cómo ha evolucionado. Pero bueno, me gustaría que empezáramos un poco ya a dar paso a otros ponentes. Y podemos empezar un poco, queríamos empezar con Silvia Bascal, con la directora general de cooperación del Gobierno de Cantabria, para ver un poco la cooperación al desarrollo desde el punto de vista institucional. Como os hemos dicho, hay distintos actores. Tenemos los actores que
dirigen la política pública de cooperación. En el caso de España, antes os he mencionado al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, que trabaja a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional, la ECIT, pero os he comentado también que las comunidades autónomas en España tienen la potestad, la capacidad de tener política pública de cooperación al desarrollo. Entonces, nos parecía muy interesante, muy importante poder contar con la persona que aquí en Cantabria dirige e impulsa la política pública de cooperación al desarrollo. Silvia. Gracias, José Carlos. Voy a intentar ser breve porque a los políticos siempre se nos tila de que nos engolamos en nuestros discursos, y voy a intentar ser breve y un poco didáctica y poner encima de la mesa cómo trabajamos en cooperación al desarrollo desde el Gobierno de Cantabria. Creo que cada vez estamos en un mundo más interconectado, y en estos momentos lo estamos viviendo. Estamos viendo que hay problemas globales que requieren soluciones globales, y que las instituciones tenemos que trabajar en esta nueva forma de gobernanza. Tenemos que trabajar en unas nuevas sociedades más inclusivas e igualitarias y con una mayor capacidad para prevenir y gestionar crisis como la que estamos viviendo, esta crisis sanitaria de la COVID-19, o como las posibles crisis que pueda haber climáticas o económicas. Desde las instituciones tenemos mucho que aportar, desde todas las instituciones. Tenemos que aportar nuestra forma de gestionar, de gobernanza, de igualdad, nuestra forma y nuestro modelo sanitario, nuestra forma y nuestro modelo educativo. En el conjunto de cooperación internacional española la integran, como bien ha dicho José Carlos, varios actores, y creo que es importante y poner de relevancia que una de las señas de identidad de la cooperación española es la cooperación descentralizada que hacemos desde las comunidades autónomas y desde los ayuntamientos de nuestras entidades locales. Creo que es nuestra seña de identidad que aporta un gran potencial a la cooperación y una enorme riqueza y diversidad que trabajamos y hacemos en colaboración, como no podía ser de otra manera, con las ONGs de España, en esta y también con las ONGs que están en terreno, como es el caso de Janet en El Salvador. Con su ley de cooperación al desarrollo desde abril del 2007. Es una ley, como veréis, pues bastante joven. Es fundamental vincular y entender que esta política es una política de inversión pública. Para este Gobierno, para la Vicepresidencia y para esta Dirección General, es una de los que queremos establecer, que es una inversión pública, que se rige por principios básicos de mejora del bienestar de las personas a través de la aplicación de políticas. Para realizar estas políticas contamos con nuestro plan director. Estamos con nuestro segundo plan director vigente y estamos estableciendo las bases de nuestro tercer plan director. Este plan director es el marco, es el paraguas que nos rige a todos para realizar las políticas de cooperación en Cantabria. Es nuestra hoja de ruta, pero no solamente nuestra hoja de ruta para la comunidad autónoma, para la región y para los ayuntamientos, sino también es vuestra hoja de ruta para las ONGs, para la universidad, para la empresa privada y la empresa pública, para los sindicatos, lo que conlleva tener una coordinación de políticas públicas y de agentes sociales, con lo cual siempre trabajamos en coordinación con los agentes que están implicados a la hora de establecer y de poner en marcha estas políticas públicas. Dentro del plan que tenemos en Cantabria de director de cooperación, hay varios ejes que trabajamos y que son fundamentales dentro de los proyectos que se apoyan desde el Gobierno de Cantabria. Las personas como titulares de derechos, a acciones orientadas a la lucha contra el hambre y la pobreza, a reducir desigualdades y a atender a los grupos más vulnerables y necesitados de protección social. Como bien has comentado, esta clase también va a hablar de cooperación y mujer, y una de las áreas que desde el Gobierno de Cantabria queremos hacer incidencia son los derechos de las mujeres, también los derechos de la infancia, así como los derechos básicos de salud, de educación, de agua y saneamiento, y también los derechos a una transformación social. También otro eje con el que trabajamos es la gobernanza democrática y los derechos humanos, fortaleciendo a las sociedades civiles en cultura y paz. Y el desarrollo económico y sostenible en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres.
apostando siempre por unas economías sociales y solidarias y de desarrollo local y procurando la soberanía alimentaria y producción sostenible y responsable en los países donde colaboramos. Y, por último, otro eje es el medio ambiente, la gestión sostenible de los recursos naturales y la protección medioambiental. Como podéis ver, todos y cada uno de estos ejes que se tienen en cuenta dentro de nuestro plan de cooperación encardinan dentro del engranaje de la Agenda 2030. Y aquí enlazo un poco con el principio de mi intervención. Estamos en un mundo con problemas globales que requieren soluciones globales y la Agenda 2030 es la oportunidad para asentar esas bases de transformación social y global a sistemas más inclusivos y más sostenibles económica, ambiental y socialmente desde un enfoque multinivel. Y nos encontramos trabajando en ello desde el Gobierno de Cantabria y desde esta dirección general. Estamos generando esas sinergias para establecer esas alianzas. Y la Agenda 2030 nos ofrece una oportunidad, como digo, que es ese lenguaje común y ese marco perfecto para que todas las estrategias que pongamos en marcha, todos los agentes implicados en la cooperación, tengan una homogeneidad, como he dicho, para atender a esos retos globales. Muy bien, muchas gracias, Silvia. Tendremos, tras estas conversaciones, tras estas intervenciones un poco iniciales, vamos a tener tiempo espero, de poder charlar un poco entre nosotros. Ahora me gustaría pasar un poco la palabra a Andrés, desde una perspectiva de ONG, pero sobre todo desde tu papel actual como presidente de la Coordinadora de ONGs de España, que es la principal plataforma, por no decir la única, en el sentido de unidad y de unanimidad de todo el sector con respecto a esa representación y que nos sentimos representados por la coordinadora de la que formamos parte. Por lo tanto, ya digo, representando un poco a las ONGs españolas, ¿qué papel crees que representan un poco las ONGs en este momento, ¿no? En el proceso de desarrollo, pero sobre todo en este momento actual? Bueno, me vais a permitir que le trolee un poco a José Carlos, haciendo una presentación, dándoos las buenas no noches, estimadas y estimados no docentes, de este no centro de formación profesional. ¿Qué quiero poner de manifiesto con esto? Que muchas veces aceptamos esta definición de organizaciones no gubernamentales de cooperación para el desarrollo definiéndonos por algo que no somos, cuando yo creo que es mucho más rico definirnos precisamente por lo que sí somos, ¿no? Dentro de la terminología de Naciones Unidas, que es el sitio donde alcanza un poco más apogeo esta definición de organizaciones no gubernamentales, también se utiliza otra denominación, porque organizaciones no gubernamentales son todas aquellas que no dependen de un gobierno. El gobierno de Cantabria puede ser el gobierno de España o el de cualquier otro país, ¿no? Y es tan no gubernamental un sindicato como una universidad, como una confesión religiosa, ¿no? En este sentido, a nosotros también nos gusta definirnos como organizaciones de la sociedad civil, porque yo creo que pone de manifiesto de dónde salen las organizaciones que trabajamos en cooperación para el desarrollo y ya marca un poco esa tendencia de ser quienes trasladamos la solidaridad de las personas de un pueblo con las de otro. Y cuando digo pueblo no me estoy refiriendo a pequeñas poblaciones, sino que estoy pensando en países o estoy pensando en comunidades, ¿no? Y esto es importante. Como decía José Carlos, uno de los rasgos distintivos de la cooperación española es esa descentralización que no tiene prácticamente tan desarrollada ningún otro país de los que se dedican a la cooperación para el desarrollo. Y es una cooperación descentralizada que tiene una vertiente institucional, que es la que representan los gobiernos, como nos ha contado Silvia, pero que también tiene esa otra parte de solidaridad ciudadana apegada a las comunidades y a las personas. La coordinadora de organizaciones de cooperación para el desarrollo española somos 100 socias, de las que 17 son coordinadoras autonómicas y a través de estas coordinadoras autonómicas somos 550 organizaciones en toda la geografía nacional. A mí me gusta poner como ejemplo Ciudad Rodrigo, que es un pueblecito pequeño de Castilla y León, de la provincia de Salamanca, pegado a la frontera con Salamanca, un pueblo que no llega a tener 3.000 habitantes, pero que sin embargo tiene una organización que se llama Hijos del Maíz, que es muy activa, que tiene movilizada a toda la población y que desarrolla unos programas de solidaridad y cooperación
con el entorno de la ciudad de Granada en Nicaragua, que a mí me parecen espectaculares porque he tenido la posibilidad de visitarles, ¿no? En este sentido, decir, las organizaciones de cooperación para el desarrollo, desde la más pequeña hasta la más grande, lo que tratamos de hacer es canalizar la voluntad solidaria de las personas de nuestro país con las de otros países que están en situaciones pues, de vulnerabilidad, de empobrecimiento o que ven amenazadas su disfrute de los derechos humanos. Sí que quería deciros que como organizaciones, para ser entendidas como organizaciones de cooperación para el desarrollo, organizaciones de la sociedad civil, tenemos que cumplir una serie de requisitos legales. En este sentido, tenemos 2 normas que marcan cuál es el funcionamiento de nuestras organizaciones. La primera es la Ley 23/98 de Cooperación para el Desarrollo, en la que se explica un poco pues, cuáles son los fines de la cooperación para el desarrollo, quiénes son los distintos actores y demás. Este es el gran marco de referencia para la cooperación al desarrollo en España y a pesar de que es una ley del año 98, pues está ahora mismo en revisión. Nos vamos a meter ahora en un curso en el que vamos a tratar de cambiarla para hacerla más moderna y que pueda mirar con calidad y poniendo una nota de eficacia y eficiencia hacia los retos del mundo actual, pero también pensando en lo que nos viene hacia adelante. Y la otra gran ley que marca cuál es el trabajo de las organizaciones de cooperación para el desarrollo, como no podía ser de otra manera, pues es la ley de asociaciones del año 2002, en la que se recoge el funcionamiento de las asociaciones. Sí que es cierto que hay otro tipo de organizaciones que trabajan en cooperación para el desarrollo y lo hacen bajo la fórmula, pues a lo mejor de una fundación o de algún otro tipo de fórmula jurídica, pero fundamentalmente el grueso de las organizaciones que hacemos cooperación para el desarrollo lo hacemos amparados en estas 2 leyes. Es importante decir que las organizaciones de cooperación para el desarrollo no tienen ánimo de lucro. Es un complemento de lo que decía José Carlos al principio, de lo que es cooperar, ¿no? Pero también es y que tenemos que tener unos estatutos que normativicen nuestro funcionamiento y un caso particular, como es el español, lo que también tenemos que tener es asumir un código de conducta, que es el que nos dimos en la Coordinadora de ONGs de Cooperación para el Desarrollo de España a finales del siglo pasado, yo creo que fue en el año 98, en el que nos comprometemos a trabajar de una manera determinada, incluso a tener una forma de comunicarnos con nuestras socias y demás. En este código de conducta de la coordinadora, me vais a permitir que os lea cuál es la definición que damos de las organizaciones. Decimos que tienen que ser entidades con voluntad de cambio y transformación social, que tienen autonomía institucional y decisoria respecto a cualquier instancia gubernamental, intergubernamental o cualquier otra ajena a la institución, que actúan con mecanismos transparentes y participativos en la elección o nombramiento de sus cargos, que promueven la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y que son transparentes en sus políticas, en sus prácticas y en sus presupuestos y cuentan con sistemas que garantizan el buen gobierno. Es algo en lo que nos hemos preocupado mucho en las organizaciones de cooperación para el desarrollo de este país, el autorregularnos, no cualquier cosa vale para poder alcanzar los fines que queremos alcanzar. Por decirlo de otra manera, el fin no justifica los medios, tienen que ser unos medios coherentes con lo que queremos alcanzar y sobre todo nos hemos marcado como reto ser lo más transparente posible para decirle a la ciudadanía qué es lo que estamos haciendo con el dinero que recogemos como de sus aportaciones y que estamos dedicando a cooperación para el desarrollo. Las organizaciones, esto sería somos las organizaciones. Hablaba también José Carlos de y lo he dicho yo también cuando estaba explicando, de las coordinadoras autonómicas y la coordinadora estatal. Las coordinadoras autonómicas son unas entidades de segundo nivel que de lo que se encargan es de juntar a las organizaciones que tienen presencia en una determinada comunidad autónoma para tratar de sacar adelante pues, temas de lo que puede ser la agenda común de las distintas organizaciones. Para hacer lo que se llama o bien trabajo en red
o en su proyección hacia afuera para hacer incidencia política en las administraciones públicas. Hay 17 coordinadoras autonómicas, una por cada comunidad, y luego muchas de las organizaciones, sobre todo aquellas que pertenecen a comunidades pluriprovinciales, pues tienen también o grupos de trabajo o coordinadoras provinciales dentro de cada una de estas coordinadoras. Así, por daros unas cifras para que veáis cuáles son los términos en los que se mueven las organizaciones de cooperación española, os decía antes que somos en el paraguas de la Coordinadora Estatal de ONGs 550 organizaciones en toda España, 2,5 millones de personas que contribuyen con sus fondos o como socios a la labor de estas organizaciones, en el entorno de 21.000 personas voluntarias y casi 9.000 personas que trabajan con un contrato laboral en estas organizaciones. De estas 9.000 personas hay que decir que muchas de ellas trabajan en países que llamamos los países socios, que antes se llamaban países en desarrollo, pero que también reciben el nombre de países del sur, o que yo prefiero llamarles países empobrecidos, porque están empobrecidos a costa de nuestro sistema de vida. Pero cada vez hemos ido cambiando un poco la tendencia. Antes había más cooperantes españoles, más personas expatriadas que estaban ahí trabajando, y cada vez estamos tendiendo a que aumente la plantilla de personas que trabajan en cada país. Y esto es fundamentalmente porque nos creemos eso de que las personas y los pueblos tienen que ser los protagonistas de su desarrollo, y entonces nosotros simplemente, las organizaciones, muchas veces lo que hacemos es canalizar los fondos que permitan apoyar allí proyectos. En cuanto a los fondos, deciros que movilizamos algo más de 550 millones de euros al año, las organizaciones que forman parte de la coordinadora. El 60% viene de las personas de la sociedad civil y el 40% viene de las administraciones públicas. Y a pesar de que este rol, este papel de canalizar los fondos o de desarrollar proyectos, que le llaman en algún sitio como implementadores de proyectos, puede ser como el más conocido, estamos ahora también en un proceso de que la Administración General del Estado reconozca que las organizaciones de cooperación para el desarrollo tienen otros roles, tienen otros papeles, desempeñan otras labores en lo que es el sistema de cooperación para el desarrollo, como ya ha hecho el Consenso Europeo que aprobó la Unión Europea, ¿no? Y es decir, bueno, pues que somos abogados independientes, en el sentido de que muchas veces estamos para defender aquellos colectivos o aquellas comunidades o aquellas personas que están siendo perseguidas por defender los derechos humanos o por defender el territorio en el que viven. Estamos también como facilitadores del cambio social en algunos espacios, y también que tenemos otros roles como es el de la sensibilización para el desarrollo, en esto que conocemos por educación para el desarrollo o educación para la ciudadanía global y la transformación social. Y también que tenemos capacidad para exigir rendición de cuentas a las autoridades, ¿no? De la misma manera que pretendemos hacerlo nosotros, que también nos cuenten las distintas administraciones qué es lo que están haciendo con los fondos que tienen en los presupuestos. Me voy a parar aquí para no liarnos mucho más y luego, si queréis, podemos ampliar. Perfecto, genial, Andrés, muchas gracias. Pasamos, por lo tanto, ya veis, estamos repasando distintos actores. Hemos empezado por un actor institucional, en representación un poco de ese sector aquí en España, como es el Gobierno de Cantabria. Hemos pasado por estamos ahora de lleno ya en las organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil organizada, como bien decía Andrés. Tenemos esa perspectiva, por una parte, desde la Coordinadora de ONGs de España. Vamos a centrarnos ahora, nos vais a permitir, con permiso además del resto de compañeros y compañeras, en lo que es Asamblea de Cooperación por la Paz. Es la organización a la que yo pertenezco, a la que he sido además trabajador durante 15 años y socio desde hace más, y sigo absolutamente vinculado como delegado aquí en Cantabria y miembro de la Junta Directiva. Pero el día a día de la organización se lleva a cabo gracias a compañeros como Nacho, que tiene también, igual que yo, una extensa historia con nuestra organización.
y yo quería que os contara un poco ahora desde la perspectiva de una ONG, ya digo, como os he comentado antes en la introducción, las organizaciones tenemos unos objetivos comunes, tenemos unos paraguas comunes, como bien decía Andrés, pero evidentemente tenemos muchos matices. A mí sí que siempre me gusta deciros que es importante que dentro de la enorme cantidad, oferta de sociedad civil organizada que hay, también busquéis organizaciones en las cuales realmente con cuyo trabajo os sintáis más identificados. La militancia, que es un poco a lo que nosotros vamos, requiere el apoyo continuado a las causas, requiere de una apropiación de las mismas, siempre hay que hacerlo un poco intentando buscar esas causas, esa gente. Ya os adelanto también, la gente, al final es principalmente la que te hace seguir. Por lo tanto, os vamos a contar cómo es una organización, que es Asamblea de Cooperación por la Paz, que es, y Nacho, por favor. Adelante. Vale. Bueno, pues efectivamente, Asamblea de Cooperación por la Paz, y para esto voy a ver si consigo consigo entrar aquí. No sé si se puede ver la presentación. Sí, ¿Se puede ver la presentación? Sí, se puede ver, se puede ver. Vale, bueno, pues Asamblea de Cooperación por la Paz, ¿verdad? Es una organización, una ONG, ¿verdad? Sin ánimo de lucro, laica, independiente de cualquier opción partidista. Somos defensores de los valores democráticos desde una opción de justicia social y económica, y que desde 1990 pues apostamos por el pacifismo, la tolerancia y el diálogo, ¿verdad? Nos consideramos como un punto de encuentro de personas que aspiramos a vivir en un mundo en el que pues, sus pilares sean la dignidad, la justicia y la igualdad, y pues para ello pues nos juntamos esfuerzos, ¿verdad?, para conseguir una transformación social. Pensamos que las reglas del juego en las que nos movemos, un poquito apuntando a lo que antes hablaba José Carlos, ¿no? Pues pensamos que no son neutras, ¿no? Y pues nosotros nos proponemos cambiarlas. Queremos que a través de instrumentos como la cooperación internacional, la acción en las escuelas, la intervención social en barrios y en ciudades, y la sensibilización ciudadana, pues sean los apoyos fundamentales para esta labor que consideramos que es una labor de incidencia política, ¿verdad? Para eso, pues, trabajamos en una doble dirección, que, bueno, pues en realidad es una sola, ¿verdad? En los países empobrecidos promovemos un desarrollo que sea autónomo y democrático, en el que, por supuesto, es innegociable el respeto al medio ambiente, y en el que mujeres y hombres deben ser igualmente protagonistas y beneficiarios, ¿no? Para ello consideramos imprescindible que las organizaciones sociales del sur se impliquen en las acciones, ¿verdad?, ya que con ellas compartimos aspiraciones y son las protagonistas realmente del desarrollo de las personas que habitan en los territorios donde operan, ¿verdad? Son representantes de las sociedades. Además, aquí en Europa fomentamos pues, la capacidad crítica, con la intención de generar una masa que también critique, ¿no?, la política, ¿verdad?, que se está llevando a cabo, y que construyamos una sociedad en la que la solidaridad pase a un primer nivel, ¿verdad?, al frente, y por lo tanto pues planteemos la construcción de un mundo más justo. Para la forma en la que tenemos de trabajar, ¿verdad?, es que ponemos en primer lugar pues a las personas, ¿verdad? Las personas implicadas tienen que asumir su protagonismo, y así lo promovemos, ¿verdad? Y es que las personas consideramos que está el potencial transformador, ¿verdad? Puesto que todas nosotras pues somos potenciales agentes de cambio, ¿verdad? Y tenemos que asumir nuestra propia responsabilidad en la sociedad.
Para esto, ¿verdad? Pues ACPP se financia con aportaciones, ¿verdad?, de sus miembros y sus colaboradores, y también demandamos una mayor calidad y cantidad de medios públicos, ¿verdad?, destinados a combatir la pobreza y la desigualdad. Y concurrimos en las convocatorias de ayudas en las que los mejores proyectos, porque así deben ser financiados, ¿verdad? Al final, esto es la forma en la que las mejores propuestas de transformación salgan adelante, ¿no? Y, pues, retomando un poquito una cuestión que apuntaba antes, ¿verdad? Nosotros en los países en los que trabajamos nunca lo podríamos hacer en solitario, ¿verdad? Tenemos que encontrarnos con organizaciones sociales, democráticas y progresistas que tengan una misma visión política que nosotras. Pero además no solo eso, sino que también necesitamos a comunidades, a organizaciones de comunidades de base y, por supuesto, a las autoridades locales que se impliquen para garantizar la sostenibilidad y la viabilidad de cada proyecto. Además, en España y la Unión Europea participamos en diversos foros con organizaciones sociales que comparten las mismas aspiraciones. Por último, pues plantearos que los países en el sur en los que trabajamos, pues son, actualmente estamos en 18 países, ¿verdad? Tanto de Magreb, del África Occidental, del Caribe, de Oriente Medio, de Centroamérica, y dentro de Centroamérica, pues en El Salvador, que pues que es el país donde trabaja fundamentalmente Hormusa, junto con Janet, que es quien dirige esa organización. Estamos llevando a cabo intervenciones fundamentalmente en prevención y erradicación de violencia contra las mujeres y en promoción de la igualdad. Ahí, perfecto. Muy bien, Nacho, muchas gracias. Hay una cosa que os queríamos comentar también. Estamos hablando, bueno, ya habéis visto la labor de una organización no gubernamental, en este caso, pues un poco desde la perspectiva de Asamblea de Cooperación por la Paz. Tenemos un papel, y además lo ya se ha dicho en algunas de las intervenciones anteriores, las organizaciones tenemos un papel también, o así lo vemos la sociedad civil organizada, tenemos un papel también de incidencia aquí en nuestros entornos, en nuestras sociedades, tenemos un papel de sensibilización, por una parte con las instituciones. Muchas veces aquí, bueno, tenemos el caso de Silvia, con la cual hay muy buena relación, pero en ocasiones también nos toca sensibilizar a las instituciones acerca de la necesidad de la cooperación al desarrollo, especialmente en momentos complicados como este. A veces depende demasiado de la sensibilidad particular de la gente que está. Esto es una política pública, que tiene una importancia capital, y así os lo queremos también transmitir. Tenemos, por otra parte, una sensibilización a la ciudadanía que nosotros no lo vemos tanto como una sensibilización, como un ejercicio de transparencia, y es que, como también apuntaba antes Silvia, esto se hace en buena medida con fondos provenientes también de impuestos vuestros y de vuestro entorno. Por lo tanto, nosotros queremos transmitiros qué es lo que nosotros hacemos con esos impuestos, qué es lo que gestionamos una vez que los representantes políticos, que las distintas instituciones legítimamente son las que establecen un poco estos mecanismos. Otra parte también importante es los proyectos que utilizamos, que traemos aquí también, que vienen desde el terreno, en realidad que nacen de allá, nacen de esas necesidades, de esas realidades, pero que utilizamos también aquí para esta labor que os comentaba. Yo le quería preguntar a Nacho, como además referente en El Salvador, y luego además hablaremos con Janet, la compañera de Hormusa, más extensamente acerca del tema, pero quería que les hicieras una pequeña pincelada, así muy breve un poco, del espíritu de Ellas Deciden, que es el programa que desde Asamblea de Cooperación por la Paz, concretamente una de las delegaciones aquí en Cantabria, en colaboración con el Gobierno de Cantabria y con las compañeras de Hormusa, estamos llevando a cabo en los últimos años. Entonces, quería que
para que, vamos a utilizarlo un poco de ejemplo, ¿no? Entonces, que les dieras una pincelada acerca de ese proyecto, de cuál es el espíritu de ese proyecto. Bueno, pues el proyecto Ellas Deciden, ¿verdad? Es emblemático de la Asamblea de Cooperación por la Paz, tal y como decías, porque en los diferentes territorios del Estado español donde trabajamos, en varios de ellos ya los hemos llevado a cabo, fundamentalmente porque son una experiencia de éxito. Se trata de un proyecto en el que de encuentro entre la sociedad civil del sur y la sociedad civil del norte, fundamentalmente organizaciones feministas. Es un espacio en el que las compañeras militantes y trabajadoras de las organizaciones socias en los países en los que trabajamos, pues vienen a España, ¿verdad? Y comparten sus experiencias, por un lado, con organizaciones también del norte, con sus mismos objetivos, ¿verdad? Y pueden hablar de sus experiencias, comparten las mismas, pueden ver, aprenden mutuamente de estrategias que llevan a cabo y al final, por una parte, se consigue que una implicación mayor de las organizaciones del norte en buscar, ¿verdad?, recursos para poder continuar trabajando con el sur, y por otro lado, pues se entrelazan nexos, ¿verdad?, que tan necesarios son para la actividad de incidencia política. Y por otro lado, también es muy útil porque nos ayuda a traer la realidad del sur a las instituciones públicas, ¿verdad?, que colaboran en materia de cooperación al desarrollo. Son capaces de trasladarle los matices del trabajo y pormenores que pueden ser, que no se podrían trasladar de otra manera si no fuese con un encuentro directo, ¿verdad? También con estos proyectos, con este proyecto de Ellas Deciden, hemos conseguido aumentar la fidelidad, ¿verdad?, y la implicación de las instituciones del norte, pero no solo en la financiación, ¿vale?, sino también a veces en el apoyo público y político de las instituciones a las que representan por diferentes causas, ¿verdad?, que puedan tener que ver con la mejora del acceso a derechos humanos en los entornos de los que estamos hablando, ¿verdad? Muchas veces no solamente se trata de los fondos, de dinero, sino también de que exista un apoyo explícito a determinadas iniciativas, lo cual en numerosas ocasiones se traduce en un cambio en la aplicación legislativa en los países de los que trabajamos. Estupendo. Esto nos da un pie fantástico para la intervención, la continuación de Janet, la primera intervención de Janet, la compañera de Ormusa que nos acompaña hoy. Y efectivamente, esta labor, como bien decía Nacho, en el caso de Cantabria también nos está permitiendo el poder colaborar, el poder trabajar con organizaciones de la sociedad civil que defiendan los derechos de la mujer. Numerosas de ellas, pero también estamos abriéndonos a otros colectivos que realmente es algo muy enriquecedor para nosotros. Por una parte, eso nos va a permitir aprender a nosotros como organizaciones, nos va a permitir aprender, nos va a permitir enriquecer nuestros proyectos. Por otra parte, lo más importante, va a haber una intercomunicación, una interrelación entre las organizaciones que defienden los derechos de la mujer aquí en España concretamente, en el caso de Cantabria, como por ejemplo en el caso de Ormusa, que ya sin más le doy paso a Janet para que pueda contarnos un poco desde su perspectiva, no solamente como organización, sino me parece muy interesante para que les contemos a los chicos y las chicas que nos están escuchando
un poco también la realidad de trabajar en cooperación al desarrollo, la realidad de hacer una labor de incidencia social como la que hacéis en El Salvador, porque aquí en España evidentemente la situación es muy diferente, incluso en tiempos de pandemia y de COVID-19. Janet. Muchas gracias, José. Una vez más, agradecemos esta oportunidad de poder compartir cómo se vive desde esta parte del mundo o en esta parte del mundo. Y bueno, comentarles que Ormusa es una de las organizaciones quizás como más antiguas, una organización feminista ya con 35 años de trabajo, de experiencias diversas en el país a favor de los derechos humanos de las mujeres y de otras poblaciones también excluidas, digamos, históricamente. Ormusa trabaja desde diferentes enfoques, ¿verdad? Y yo creo que eso es importante entonces mencionar cómo la agenda feminista de alguna manera también rescata las diferentes formas de injusticia que se viven en países como el nuestro, ¿verdad? Creo que ya en la medida de las exposiciones que me han antecedido, se ha conversado del por qué se trabaja desde los países del norte o desde la cooperación al desarrollo, en este caso, con países del sur o con países menos desarrollados o empobrecidos, como en el caso de El Salvador, por ejemplo, uno de los países de Latinoamérica, una región por cierto, muy mencionada en diferentes investigaciones, como de las zonas más desiguales en el mundo, ¿verdad? Entonces, donde las asimetrías realmente se dan de esa manera y muy fortalecidas, digamos. Entonces, estamos en esa región del mundo donde las desigualdades no solamente sociales, sino también de género, también se pueden observar y bueno, en situaciones como la que estamos viviendo a nivel de la crisis sanitaria global, pues se desnudan muy fácilmente, ¿verdad? Entonces, bueno, Ormusa, comentarles, en estos 35 años hemos trabajado con diferentes comunidades, con diferentes agendas. Nuestra planificación estratégica y bueno, en este marco, toda esta relación con ACPP, ¿verdad? Que comenzamos allá por 1996. Casualmente, dos organizaciones que al final dicen por la paz, ¿verdad? Asamblea de Cooperación por la Paz, o sea, es una pura casualidad, ¿verdad? Ormusa, como vemos entonces, es una organización que surge en el marco de una crisis histórica, una guerra civil en el país, ¿verdad? O sea, El Salvador es uno de los países en Centroamérica con historias de guerra civil, ¿verdad? No solamente de situaciones humanitarias que ya hemos visto muy frecuentemente. Bueno, hemos tenido en este año no solamente la crisis por la pandemia, que se ha vuelto una crisis alimentaria también y una crisis humanitaria, sino también, bueno, una tormenta, un huracán, por ejemplo, que deja al descubierto todas las debilidades, todas las condiciones económicas y sociales, por ejemplo, en las que vive la población y que causan generalmente desastres, ¿verdad? Entonces, desastres económicos, pérdidas. Bueno, tuvimos 27 personas muertas a raíz de la tormenta Amanda, por ejemplo, en este país, en medio también de la pandemia. Entonces, si ubico toda la exposición de Andrés, de Nacho, de Silvia y lo que tú has planteado, precisamente El Salvador se ubica como parte de esos países en donde las estrategias de pobreza o antipobreza todavía
pues hay mucho que hacer, es un lugar donde hay mucho que hacer en términos generales, en donde la gobernanza y la democracia, por ejemplo, que nos ha costado mucho, con tantos golpes militares o con una historia de militarismo en El Salvador, por ejemplo, con problemas de acceso a la justicia, con problemas de criminalidad, de una crisis de seguridad pública que se instala luego de los acuerdos de paz en 1992. Realmente es una situación que nos ha costado mucho. Los avances o pocos avances que han habido nos han costado mucho, y bueno, en este momento particularmente estamos en una situación en la que hay como muchos temores, mucha incertidumbre alrededor de que lo poco que se ha logrado pueda retroceder. Problemas de acceso a la información pública, por ejemplo, que antes se había logrado, digamos, en este momento se han cerrado. Entonces, el problema con los procesos de desarrollo desde las organizaciones de sociedad civil, por ejemplo, que estamos trabajando en diferentes aspectos, y en este particular por los derechos humanos de las mujeres, a nivel de estrategias que, como ustedes mencionan, van desde la incidencia política local, ¿verdad?, con los gobiernos locales, tratando de influir para que se generen presupuestos a favor de las mujeres, presupuestos que vayan orientados a generar también mecanismos de adelanto de las mujeres y empoderamiento de las mujeres y de las comunidades a nivel local, por ejemplo, a través de políticas municipales de igualdad, planes contra la violencia. Pues realmente sí hay en este momento mucho temor, ¿verdad?, de retrocesos para la incipiente democracia, ¿verdad?, que se ha ido creando en el país. Para el acceso a la opinión pública, para incluso a la información. Comentarles, por ejemplo, que Hormuza, dentro de todas estas estrategias de monitoreo y vigilancia social a nivel temático, digamos, y esto tiene que ver de alguna manera con su plan estratégico y su programación normal. Hormuza, por ejemplo, cuenta con 5 programas. Uno de ellos es el de justicia económica y laboral. O sea, trabajamos, y esto tiene que ver, de alguna manera se conecta con lo que ya planteabas al inicio, ¿verdad?, en relación al cumplimiento de los ODS y de la Agenda 2030, por ejemplo. Entonces, cómo realmente las necesidades de los pueblos o de las poblaciones en El Salvador están conectadas con todos esos planteamientos a nivel mundial y a nivel nacional. Entonces estamos trabajando, y claro, por un empleo decente, por un cumplimiento de los derechos laborales y económicos, ¿verdad?, de las mujeres particularmente, pero de igual manera Hormuza tiene una serie de estrategias como la atención legal, por ejemplo, ¿verdad?, partiendo de que vivimos en un país en donde el acceso a la justicia es realmente difícil, ¿verdad?, donde el acceso a servicios legales y de atención emocional es muy difícil. Entonces, Hormuza, parte de sus estrategias es la atención legal y emocional, brinda ese tipo de servicios en los municipios, y brinda ese tipo de servicios a mujeres que lo requieren a nivel nacional. Entonces, uno de sus programas es el de justicia económica y laboral. Hacemos acciones de incidencia política, cambios de normativas, promovemos cambios de normativas a nivel nacional. Se ha logrado en el pasado reciente algunas reformas al Código de Trabajo y otros procedimientos en este sentido. Hacemos campañas como parte de ese programa también para promover lugares de trabajo libres de violencia contra las mujeres, ¿verdad?
uno de los problemas que se vive en el país, particularmente es el tema de violencia laboral, ¿verdad? Que se manifiesta de diferentes maneras. Promovemos de igual manera, entonces, como decía, el monitoreo y la vigilancia social a través de observatorios que ustedes pueden ubicar accediendo a la página institucional de la organización, www.ormusa.org. Y de igual manera, entonces, otro de los programas, y bueno, que tiene que ver mucho con el trabajo con Asamblea de Cooperación por la Paz, por ejemplo, es el programa que nosotras denominamos Derecho a una vida libre de violencia para las mujeres. Este programa tiene un modelo de atención local que trabajamos en una doble línea, por ejemplo, por una parte, comprendiendo la necesidad de fortalecer el tejido social de las mujeres en los territorios, potenciando el conocimiento de las mujeres sobre sus derechos para que puedan demandarlos, ¿verdad? Para que puedan demandar servicios, para que puedan demandar una vida libre de violencia. Y luego también nos parece que debe de trabajarse también otra parte que es la respuesta institucional. Entonces, por una parte está todo el trabajo con titulares de derechos y por otra parte con titulares de obligaciones. Y en ese sentido, entonces, también trabajamos con toda la institucionalidad pública, generando capacidades para mejorar la respuesta institucional, ¿verdad? Vivimos en un país en donde, por lo que mencionaba anteriormente, su historia de represión, etcétera, ha habido mucha desconfianza, hacia la institucionalidad pública. Entonces nos interesa realmente que por una parte las mujeres conozcan sus derechos, demanden sus derechos, pero también que la institucionalidad realmente responda a demandas, ¿verdad? Entonces, por eso trabajamos en esa doble línea, digamos. Por una parte con titulares de derechos y por otra parte con titulares de obligaciones para que realmente respondan a esas demandas que hacen las mujeres en la localidad o a nivel nacional. Un tercer programa es el de derechos sexuales y derechos reproductivos para una ciudadanía inclusiva. Y esto, por ejemplo, tiene que ver mucho con el hecho de que Ormusa define una serie de enfoques, ¿verdad? O sea, trabajamos desde una perspectiva feminista, pero además trabajamos desde una perspectiva de interseccionalidad, ¿verdad? Donde debemos de hacer un análisis diferencial de las necesidades y de los intereses de las poblaciones con las que trabajamos y de las mujeres con las que trabajamos, ¿verdad? Entonces, en las comunidades nos vamos a encontrar con personas con discapacidad, con personas LGBTI, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, cuando conversemos un poco sobre el proyecto que en este momento estamos ejecutando con apoyo de Cantabria, por ejemplo, vamos a ver que también hay esas necesidades, ¿verdad? Y hay intereses también de otras comunidades, otras personas, aparte de las mujeres con las que ya veníamos trabajando. Entonces, esto es parte de lo que hacemos a nivel nacional. Por ejemplo, este programa de derecho a una vida libre de violencia ha generado compromiso y, por ejemplo, desde el 2010 pudimos hacer un esfuerzo a nivel legislativo, por ejemplo, para la revisión y aprobación de una propuesta de ley contra la violencia que al final se aprobó en noviembre de 2010 como una ley especial integral para una vida libre de violencia, que es actualmente nuestra normativa, una normativa más avanzada, más correspondiente a la CEDAW, por ejemplo, y a la Convención de Belén do Pará, ¿verdad? O sea, más coherente en ese sentido, pero que todavía tiene algunas limitaciones de operativización con toda una cultura de la misoginia subyacente, digamos, ¿verdad? En el imaginario social nuestro. Pues sí, eso todavía está costando un poco.
Sin embargo, ahí estamos. Entonces, se han venido generando algunas reformas a esa misma legislación. Por ejemplo, el tema de violencia laboral estaba escasamente planteado en la legislación. Ahora se ha hecho una nueva reforma, por ejemplo, el año pasado, ¿verdad? Entonces, donde ya se visibiliza de mejor manera ese ámbito de la violencia que se ejerce contra las mujeres en el mundo laboral, digamos. Entonces, trabajamos, si ven, desde la sociedad civil en diferentes áreas, en diferentes programas que tienen que ver al final con cooperación para el desarrollo, ¿verdad? Y estamos abordando una amplia gama de derechos, digamos, más allá de la cooperación que va exactamente dirigida contra la pobreza, ¿verdad? Estamos generando personas críticas, estamos haciendo cambios en muchas mujeres, en muchas poblaciones, en muchas comunidades que ahora pueden salir de sus casas. Muchas mujeres, por ejemplo, que ahora hacen ciudadanía más allá de las cuatro puertas o cuatro paredes de su casa, ¿verdad? Entonces, que se organizan, que participan, ¿verdad? Que demandan derechos. Entonces, un cuarto programa de la organización de Ormusa, por ejemplo, es el de justicia ambiental, ¿verdad? Es un tema que no podemos obviar y en el que Ormusa ha tenido mucha experiencia desde 1995, ¿verdad? Con temas como agua y saneamiento, mitigación de vulnerabilidades diversas en diferentes comunidades, todo el tema de ayuda humanitaria, por ejemplo, o acción humanitaria, ¿verdad? En situaciones de desastre o respuesta a desastres, ¿verdad? Entonces estamos trabajando en el tema de seguridad alimentaria, que es realmente una crisis actual, ¿verdad? Pues debido a la pandemia particularmente, pero también a otras situaciones, más allá de la pobreza histórica en la que muchas comunidades vienen, y bueno, nos damos cuenta, pues en una comunidad en donde las mujeres mismas dicen, bueno, solo hemos podido comer una vez al día, por ejemplo, o 2 veces al día, ¿verdad? Entonces, hay mucha crisis en ese sentido, ¿verdad? La pandemia, por otra parte, viene a descubrir o viene a reiterarnos, a reconfirmarnos esas desigualdades, esas crisis, esas situaciones tristes que vivimos en el país, ¿verdad? Que nos llegan a diario necesidades alimentarias, por ejemplo, niños de 9 meses, por ejemplo, o sea, una última que tengo aquí en el correo, ¿verdad? Una familia, por ejemplo, con un niño de 9 meses que no tiene que darle, la familia no tiene nada, o sea, eso es a diario en ese momento. Necesidades que nos llegan de 30 familias, 80 familias, etcétera, que están sin alimentos, que están sin nada que comer en este momento, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, familias de policías, de servidores públicos que quedaron en la orfandad, por ejemplo, en esta crisis de pandemia. O sea, realmente hay mucho dolor, hay muchas cosas que hacer, muchas necesidades realmente, ¿verdad? En este momento por la pandemia. Y de igual manera, bueno, la pandemia del COVID sin duda ha cambiado y va a cambiar la vida de muchas personas a nivel global, y seguramente también se ha vivido y tendrá impactos diferenciados a nivel económico, a nivel social, político, cultural, a nivel tecnológico, ya lo estamos viviendo, y también a nivel ecológico. En ese sentido, también es importante analizar diferencialmente esas necesidades, como digo, y las consecuencias para las mujeres, las niñas y las poblaciones históricamente y socialmente excluidas, como las personas con discapacidad, las personas LGBTI, ¿verdad? Ese confinamiento también que nos impuso la pandemia, así como en otros momentos por otro tipo de desastres, por ejemplo, incrementa el continuum de la violencia y el riesgo feminicida, ¿verdad? Y deja al descubierto una vez más que los escenarios de crisis
¿verdad?, de desastre, se vuelven escenarios no solo de mayor carga de trabajo y estrés para las mujeres, sino también de riesgo a la salud e integridad física y emocional, y también un riesgo para la propia vida. Pues Hormuz ha registrado a través de su observatorio de violencia contra las mujeres por lo menos 28 asesinatos de mujeres entre el periodo del 17 de marzo, en el que comienza la cuarentena obligatoria, hasta, 5 meses después, en agosto, finales de agosto, que eso termina. Entonces, en general, en los primeros meses del año, entonces se registran por parte de las instituciones más de 62 muertes violentas de mujeres, ¿verdad? Entonces, de igual manera enfrentamos una situación de violencia histórica, ¿verdad? Y por eso decimos, la violencia contra las mujeres es una pandemia histórica que hay que todavía enfrentar, ¿verdad? El problema es que no lo estamos haciendo con las garras suficientes para poder eliminar la violencia, esa pandemia y esa violencia contra las mujeres, ¿verdad?, en la historia de nuestros países. Creo que me he extendido demasiado, disculpen, y si algo se me ha quedado, pues con mucho gusto. No, Janet, muchas gracias. Yo creo que desde luego poco se ha quedado en el tintero. Hay una cosa que en la que quiero volver a hacer énfasis a los chicos y chicas que nos están viendo, que como ven estamos haciendo un recorrido por varios aspectos de lo que es el proceso de apoyo a un proceso de desarrollo, y es cómo has hablado de cambios, cómo has hablado de espíritu crítico, cómo has hablado de ciudadanía, que es un proceso allá, y eso es lo que nosotros también desde un movimiento de ciudadanía crítica, de espíritu crítico y de ciudadanía activa también queremos apoyar allá, desde aquí, con el apoyo del Gobierno de Cantabria. Ese es un poco el círculo que le quería comentar a los chicos. Vamos a continuar, vamos a hablar un poquito ahora, vamos a centrarnos en ese aspecto tan importante que como es el trabajo en género, el apoyo a los derechos de las mujeres, de las niñas, de las personas, y para ello le paso un poco el testigo a Andrés, ¿no? Y sobre todo, Andrés, te quería preguntar, dentro de algo tan importante, no solamente para las organizaciones como nosotros, como todas nosotras, como es la Agenda 2030, sino algo tan importante en general como uno de las últimas, no me quiero poner dramático, pero una de las últimas oportunidades realmente de la sociedad para poder llegar a un desarrollo sostenible, justo, equitativo, y que yo creo que la pandemia no ha hecho sino absolutamente ponerla más de manifiesto, si cabe, que ya era absolutamente vital, pues ahora es innegable. Entonces, un poco una breve pincelada también, en general, un poco qué supone en tu opinión la Agenda 2030, pero sobre todo luego un poquito cómo incide en género, ¿no? Bueno, decía estos días un compañero de otra organización de cooperación para el desarrollo, Dani Villanueva, de una de las organizaciones que forman parte de la Federación de Fe y Alegría, especializadas en temas de educación, fundamentalmente en Latinoamérica, que si las niñas no vuelven a la escuela después del confinamiento o después de la pandemia, pues que probablemente veamos 13 millones más de bodas forzadas en el mundo, ¿no? Pareciera que un virus no tuviera nada que ver ni con la educación ni con esta violencia también estructural de género que son las bodas forzosas, ¿no? Pero lo que nos ha demostrado esta pandemia es que somos interdependientes, que todo está conectado y que una pequeña alteración en el sistema pues afecta no solo a una cosa que pareciera así como muy directa, sino a distintas cuestiones. Antes de hablar un poco del papel que tiene toda la lucha contra la desigualdad dentro de lo que es la Agenda 2030, sí que me gustaría explicar un poco cómo llegamos primero a la Agenda 2030, qué es lo que es y cuáles son esas implicaciones que tiene en lo que tiene en la lucha contra las desigualdades de género. Me echo bastante atrás para decir que en los últimos 50 años hemos transformado los ecosistemas de la manera más rápida y extensiva que en ningún otro periodo de la historia, ¿no? Lo que
por una parte ha supuesto mejorar las condiciones de vida en muchos lugares del mundo, pero a su vez también ha provocado una sustancial, enorme e irreversible pérdida de la biodiversidad de la Tierra. Solo entre 1997 y 2012 la población mundial de peces, aves, mamíferos, anfibios y reptiles disminuyó un 58% con la consiguiente degradación de los ecosistemas. Y esto, que puede parecer bueno, que son animales nada más, obviamente tiene también una incidencia muy directa en todos los ecosistemas que dan sustento y alimentación a las personas que vivimos en el planeta, ¿no? Toda esta aceleración en los cambios de degradación del medio ambiente ha llevado que lo que era una idea o una hipótesis de que había un cambio climático a finales de los 80 haya dado paso a un amplio consenso científico, pues porque estamos viendo ya muchos de los efectos, y ya hay científicos que dicen que lo que estamos viviendo ahora con la pandemia no es sino el ensayo de una crisis mayor que podemos vivir en los próximos años si no ponemos las medidas para frenar el cambio climático. Porque esto va a afectar, pues, a los modos de producción y el estilo de vida contemporáneo, ¿no? Mientras estábamos degradando el medio ambiente, como os decía, mejoraban las condiciones de vida en todo el mundo, y esto suponía que entre el año 92 y el año 2010 la economía mundial creció un 75%. Esto, que también parecería positivo en un principio, tiene también su aspecto negativo, y es que durante ese periodo de tiempo también ha crecido la desigualdad, ¿no? Llegando hasta situaciones tan obscenas como que 8 personas, concretamente 8 hombres, acaparen la misma riqueza que la mitad de la población del planeta, es decir, 3.600 millones de personas, ¿no? Y esto, a pesar de algunos avances que habíamos tenido durante los primeros 15 años de este siglo, pues en la reducción de la pobreza o del hambre, seguimos teniendo en un mundo en el que vivimos unos 7.000 millones de personas, hay 1.400 millones de personas que viven en situaciones de extrema pobreza. Esto quiere decir que cuentan con menos de €1,50 para vivir cada día. Y hay más de 1.000 millones de personas que pasan hambre. Y esto también lo que genera son la fractura de nuestras sociedades y la debilitación de los sistemas democráticos. Hay un dato también que me parece muy importante de una organización internacional que se llama Civicus, que dice que más del 80% de la población del mundo vive en países en los que la democracia es muy estrechita y donde hay muy poca capacidad de manifestarse libremente, de hablar libremente, o incluso, pues, de que se vean reconocidos los derechos humanos de las personas, ¿no? Y bueno, eso es un poco el ámbito en el que nos movemos, en el contexto en el que estamos. Y para hacer un poco frente a esto, en septiembre del 2015, en Naciones Unidas se aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que probablemente sean la cara más visible y reconocida de lo que es la Agenda 2030. Detrás de Silvia podéis ver un trocito de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 aspiraciones de la comunidad internacional, pues, para alcanzar en el año 2030. Os decía que esto es una pequeña parte de lo que se conoce por la Agenda 2030, porque dentro de la Agenda 2030 tenemos que meter también el Acuerdo de París para la reducción del cambio climático. Tenemos que meter también la Agenda de Acción de Addis Abeba, que tiene mucho que ver con cómo se organiza la cooperación al desarrollo, es decir, cómo los distintos países del mundo colaboramos para que aquellos que están un poco más atrasados puedan tener un desarrollo sostenible. Y también están metidas otra serie de consensos, como puede ser Habitat 2, que tiene que ver con el desarrollo urbano en las ciudades, o tiene que ver también, está incluido también el marco de Sendai para la reducción de los desastres, ¿no? Este nuevo contrato entre las naciones del planeta está caracterizado por la transversalidad de los 3 pilares del desarrollo sostenible, que les podéis ver aquí. No he hecho una presentación porque tenía el papelito cerca, que serían las dimensiones económica, social y ambiental. Es decir, no podemos conseguir un desarrollo sostenible avanzando única y exclusivamente en una agenda ambiental, ni podemos conseguir el desarrollo sostenible avanzando únicamente con una agenda económica
ni tampoco podemos avanzar solo con una agenda social. Tenemos que hacerlo con las tres esferas a la vez. Luego también decir que es una agenda de aplicación universal, es decir, antes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible teníamos los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que era una especie de programa que los países que nos creemos que estamos desarrollados o que somos más ricos, imponíamos a los países que estaban o que entendíamos que estaban subdesarrollados para que pudieran llegar al mismo nivel de desarrollo que se supone que teníamos nosotros, ¿no? Pero sin embargo, ahora los Objetivos de Desarrollo Sostenible parten de una concepción de que hay muchas situaciones de pobreza en los países que creemos que somos ricos y también hay mucha concentración de la riqueza en aquellos países que entendemos que son pobres, ¿no? Y luego esto quiere decir también que todas las personas y todos los países tenemos responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Y una última característica de esta agenda de desarrollo es su integralidad. Es decir, no daremos por alcanzado el desarrollo sostenible si no conseguimos que se cumplan los 17 objetivos que están entre ellos relacionados, ¿no? Este contrato social, estos 17 objetivos que veis ahí, se desarrollan luego en 169 metas y 230 indicadores para medirlo de una manera global y se pueden agrupar en torno a 5 ejes, que son lo que llaman las 5 Ps, por sus, en inglés sería Planet, People, Prosperity, Peace and Partnerships, que traducido al castellano son planeta, personas, prosperidad, paz, y los partnerships se nos quedan en alianzas, ¿no? Esto es una invitación para resolver o minimizar cuáles son los problemas que tenemos en el mundo, de hacerlo de manera conjunta, ¿no? Pero esto lleva dentro una constatación, y es que hay 3 grandes problemas, que como ya les he mencionado, que son la pobreza, la desigualdad y la insostenibilidad. En este caso se hace más hincapié en la sostenibilidad medioambiental. Y cuando hablamos de desigualdad no hablamos solo de las diferencias que hay entre países ricos y países pobres o las diferencias que hay entre niveles de riqueza y de pobreza entre las personas, estamos hablando también de reconocer que no hemos sido capaces de romper los techos de cristal que impiden que el 50% de la población que disfrute plenamente de sus derechos o oportunidades, ¿no? Y es que tenemos que constatar que un 70% de la población mundial de personas pobres son mujeres, ¿no? A lo largo y ancho del planeta son quienes más sufren la desigualdad y la pobreza, y son múltiples los factores que influyen para crear esta realidad, ¿no? La disparidad de ingresos, el menor acceso de las niñas a la educación, los estereotipos que suponen frenos a que las chicas puedan estudiar o tengan que estudiar diferentes carreras a los hombres porque a lo mejor determinado empleo o determinada salida profesional no es muy femenina, que no puedan acceder a trabajos más calificados o que tengan que trabajar en eso que se llama el doble turno, que es que además del trabajo de los cuidados, o sea, además del trabajo normal que tienes remunerado en una empresa, pues tengas que hacer ese otro turno de cuidados domésticos que generalmente lo hacen las mujeres. Y luego también que tengan que vivir es otro que se llama la brecha salarial, que es que por igual trabajo o por igual las responsabilidades se estén cobrando bastante menos. Se reconoce en la Agenda 2030 y en los objetivos que las mujeres realizan el 66% del trabajo en el mundo, pero solo reciben el 10% de los salarios con los que se remunera ese trabajo, ¿no? Y que, como decías tú, de la brecha de género, de la brecha salarial, reciben el 30% menos del salario, ¿no? Mientras que dedican el doble del tiempo que dedicamos los hombres a trabajos no remunerados. Esto, en los años 70 se acuñó una expresión que hablaba de la feminización de la pobreza. Y esto es algo que desde los años 70, pues tristemente no ha cambiado, es algo que tenemos muy real y que tenemos que tratar de revertir. La gente que se reúne a principios de años en el Foro Económico Mundial en Davos dicen que si no cambiamos estas cosas de manera rápida, la brecha entre hombres y mujeres no se cerrará hasta dentro de 170 años. Entonces, quienes creemos en la cooperación y que la cooperación tiene que servir para solucionar los problemas de las personas más vulnerables, de aquellas personas que se están quedando atrás en distintos sitios de nuestro planeta,
lo primero que tenemos que hacer es identificar quiénes están quedando atrás, y con estos datos que os he dado he tratado de poner de manifiesto cómo son las mujeres que más están quedando atrás. Y no será posible que salgan de esta situación si los hombres no ponemos de nuestra parte, pues, para perder muchos de esos privilegios que parece que tenemos simplemente por el hecho de haber nacido con un sexo distinto. Esa es una llamada que está en la Agenda 2030, pero que yo creo que está en la mente de cualquier persona que cree que los derechos humanos tienen que aplicárseles a todas las personas en todas las partes del mundo, sin distinguir, en este caso, por razón de sexo, pero tampoco por distinguir por razón de procedencia, ni de raza, ni nada por el estilo. Efectivamente, me quedo con todo, pero especialmente con esta última reflexión que acabas de hacer. También os quería decir a vosotros y a vosotras que nos estáis escuchando, fijaros también este dato que ha compartido Andrés. Si no hacemos nada, 170 años para cerrar la brecha de género. Eso es algo que tenemos que luchar aquí en nuestra sociedad, pero con más razón aún todavía en los países empobrecidos. Vamos a pasar ahora a Silvia. Vamos un poquito más de tiempo, pero bueno, yo creo que son temas interesantes los que estamos tratando, la verdad. Silvia, yo te quería preguntar un poco desde tu perspectiva institucional, desde el Gobierno de Cantabria, en esta cuestión de género que estamos hablando, ¿no? Como todos los actores nos alineamos un poco. Desde este momento, podemos hablar un poquitín desde las instituciones, ¿no? Por el tema de género en desarrollo, ¿cuál es vuestra perspectiva? ¿Cómo lo trabajáis? Bueno, yo voy a empezar por unos datos que ha dado Andrés que me parecen a tener en cuenta. El 70% de las mujeres son las que sufren la pobreza. Los trabajos están feminizados y los trabajos y la pobreza está feminizada. Las mujeres cobramos aquí y en otros sitios un 30% menos que los hombres. Y un dato que me ha llegado es que si las niñas no vuelven al colegio, si no hay educación para las niñas, puede haber 13 millones de bodas forzosas. Yo creo que todos estos datos puestos en común, que ha hecho referencia antes Andrés, nos dan la importancia de esta política pública, que es la política pública de cooperación, esa inversión que hablaba yo al principio de mi anterior intervención, de esa inversión pública. Desde el Gobierno de Cantabria, desde Vicepresidencia y desde esta Dirección General, la promoción de la igualdad de género es la piedra angular de las políticas que hacemos en cooperación, en todas y cada una de las actuaciones que hacemos en cooperación, ya que está recogida de una manera transversal en todos y cada uno de los proyectos que ejecutamos. Nos parece imprescindible porque trabajar en perspectiva de género, trabajar en esta perspectiva, lo que hace es trabajar desde el principio de la no discriminación y nos parece fundamental. Reducir las desigualdades mediante la participación real de las mujeres, tanto en el ámbito social como en el ámbito político, como en el económico, como bien ha explicado Janet, constituye un objetivo prioritario para garantizar la erradicación de toda forma de violencia contra las mujeres y las niñas. Trabajar en igualdad de género toca muchos objetivos al desarrollo, que ha hecho referencia antes a Andrés. Podemos centrarnos en el objetivo de desarrollo 4, que es igualdad, pero a la vez, 5, perdón, que es igualdad, pero a la vez también estamos hablando de educación, que es el 4, estamos hablando de reducir las desigualdades, que es el 10, estamos hablando del 16, que como bien ha dicho Janet, hay problemas de acceso a la justicia para el colectivo de las mujeres. Estamos hablando de alianzas como las que tejemos desde las administraciones con las ONGs y con las contrapartes en el terreno. Estamos hablando de trabajo digno, que es el 8, o estamos hablando de ciudades sostenibles, que es el 11. Con lo cual, toda la política de cooperación tiene un encaje absoluto con la Agenda 2030. ¿En qué trabajamos? Trabajamos en que, y me quedo con una frase que ha dicho Andrés, que es que ellas sean las protagonistas de su desarrollo, ¿vale? Desde esta Dirección General y desde el Gobierno de Cantabria trabajamos en que ellas sean las protagonistas de su desarrollo. Por eso invertimos en programas de lucha contra la violencia de género. Una violencia de género que, como bien ha dicho Janet, es histórica.
y es una violencia de género que ocurre aquí y ocurre también allí, con lo cual tenemos que luchar contra esa violencia de género. También trabajamos dentro de los derechos económicos y laborales de las mujeres, pero también en el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres y de los colectivos LGTBI, como bien ha dicho Janet, o en la participación de las mujeres en el ámbito de la política. Es fundamental, y Janet lo ha explicado perfectamente, que las mujeres puedan tener capacidad y incidencia política en los países para que al final se puedan transformar a través del cambio de legislativos y a través de incidencia política. Dentro de estos dos programas, como es el de ámbito de incidencia política o el de derechos económicos y laborales, me gustaría explicar muy brevemente dos proyectos con los que estamos trabajando desde el Gobierno de Cantabria, directamente con Ormusa y con ACPP, que son el que ha explicado antes Nacho, el de Ellas Deciden, ¿vale? Que lo ha explicado antes Nacho perfectamente, y lo que hace es crear colaboraciones y sinergias con las asociaciones feministas de Cantabria y con las ONGs de Cantabria para que conozcan otras realidades y para que compartan experiencias y soluciones. Creo que es importante ese feedback de conocimientos entre ambas asociaciones, tanto las de Cantabria como las que hay en El Salvador, para que generen sinergias y puedan resolver y conocer experiencias y resolver y dar soluciones a los problemas y crear ese vínculo. Es un proyecto de sensibilización y de incidencia política que, como bien ha dicho Nacho, es un proyecto que tiene bastante éxito y que está trayendo de verdad creo que una sensibilización y un trabajo en común que desde el Gobierno de Cantabria apoyamos. Y luego otro de los proyectos que estamos trabajando con Ormusa, que es la defensa de los derechos económicos y laborales, que es desde la puesta en marcha de un proyecto de economía social que se desarrolla en módulos de formación de economía social y de modelo de formación de cooperativas, porque que las mujeres puedan trabajar y sean independientes, estamos valorando y estamos incidiendo en que sean protagonistas de su cambio, ¿no? Lo que queremos es centrarnos en proporcionarles las herramientas necesarias para que ellas puedan llegar a tener y lograr a tener una posibilidad de vida más digna. Y lo hacemos con intervenciones que se están haciendo desde los barrios y ciudades y con sensibilizaciones que están llevando a cabo en terreno. Como has dicho que queda poco tiempo, me gustaría terminar diciendo y volviendo a repetir que si queremos realmente que esta agenda llegue a buen puerto, tenemos que contar con ese 50% de la población con la que nos está contando, con las mujeres que en todos los sitios son las que más llevan el peso de la carga familiar, de la laboral, de la discriminación, de la violencia, y que tenemos que trabajar en esa política. Y como digo, desde la Dirección General de Cooperación de Cantabria, desde Vicepresidencia de Cantabria, la política de igualdad de género es una seña de identidad en la que queremos seguir trabajando y seguir incidiendo y dar las herramientas necesarias, como ha dicho antes Andrés, para que ellas sean protagonistas de su desarrollo. Muchas gracias, Silvia. La verdad que sí, efectivamente. Estas causas, estos derechos requieren de toda nuestra experiencia y de toda nuestra lucha en este sentido. Esto me sirve para hacer un pequeño inciso en lo que yo comentaba al principio a los chicos y chicas que nos están viendo. Hablábamos de una perspectiva de opinión, de una perspectiva ideológica, en suma, de cómo hace uno cooperación o cómo interviene. Yo quiero deciros que, en mi opinión, y esto es una cosa que hace muchos años que así pienso y así la defiendo, hacer cooperación es hacer política. Pero es hacer política porque significa tomar decisiones. Cuando tú decides que vas a apoyar a un colectivo de mujeres como Ormusa, estás incidiendo definitivamente en el apoyo a su labor en defensa de derechos de la mujer. Por lo tanto, automáticamente te estás posicionando en contra de aquellas corrientes que van en contra de esas políticas, que van
en contra de esa igualdad, cuando defendemos la libertad sexual y reproductiva, evidentemente tenemos gente enfrente y tenemos gente en contra. Por eso digo que hacer cooperación realmente es hacer política. Insisto, es hacer política desde una perspectiva de sociedad civil, no es hacer política como en algunas ocasiones podéis entender en el sentido partidista y que a veces ha manchado un poco el término de la política. Pero realmente yo no la concibo de otra manera. Al hilo de esto último, y ya muy brevemente porque nos estamos quedando sin tiempo, yo no quería dejar pasar la oportunidad, entre otras cosas, de preguntarle a Janet un poco por el papel, el perfil un poco de cómo las mujeres participan en los proyectos desde los comités de base que tiene Ormusa, ¿no? Cómo las mujeres son protagonistas, como decíamos antes, de su propio desarrollo, Janet. Muchas gracias, José. Me parece interesante hacer los siguientes comentarios a partir de lo que tú ya mencionabas. O sea, cómo el trabajo que hacemos también desde la sociedad civil, desde las organizaciones como la de Ormusa, por ejemplo, es un trabajo político, ¿verdad? Un trabajo político no partidario, ¿verdad? Precisamente el día de ayer algunas compañeras, por ejemplo, que trabajan en el territorio me preguntaban, mire, nos están pidiendo en El Salvador comentarles que termina una campaña y comienza otra, entonces no autorizada, pero de esa manera se maneja. Entonces ahora estamos para el próximo año hay un evento electoral. Entonces, en muchos territorios, por ejemplo, tenemos o hemos venido facilitando, bueno, en este caso con ACPP en algunos territorios como San Pedro Mazaguat, entonces se desarrolla el proyecto apoyado por Cantabria, por ejemplo. Venimos desde 1996, logramos facilitar procesos organizativos de la Asociación de Mujeres de San Pedro Mazaguat, por ejemplo, MUFA, que es una asociación que ha contado con 1,000 mujeres, incluso organizadas ya, ¿verdad? Entonces, y ahora en plena campaña, por ejemplo, muchos partidos políticos, en los candidatos de esos partidos a nivel local llegan donde las mujeres organizadas, ¿verdad? Entonces quieren hacerle sus planteamientos y todo eso. Y precisamente lo que decíamos con el equipo territorial, lo importante es que reconocen a esta organización por su fuerza organizativa en el municipio, por ejemplo, pero también por sus planteamientos, entonces, por sus demandas con el municipio. Es un municipio donde las mujeres han logrado una fortaleza política, digamos, en el sentido de la participación ciudadana de las mujeres, en la participación de Contraloría, por ejemplo, hacia las políticas municipales, y entonces hay interés de los partidos políticos de interlocutar con ellas. Entonces, lo que nosotras planteamos es, lo que no podemos negarles a las mujeres es que hagan Contraloría Social, ¿verdad? Si quieren, las que quieran participar, que participen, pero que también participen planteando su agenda política local, ¿verdad? Entonces, ¿qué partidos o qué alternativas, por ejemplo, de compromisos se generan a partir de esos procesos, ¿verdad? Entonces, sabemos, por ejemplo, y me encantó el planteamiento de Silvia alrededor de ese análisis de los objetivos de desarrollo del sostenible, ¿verdad? Y las mujeres, o sea que generalmente entonces nos quedamos haciendo el análisis alrededor del objetivo 5, por ejemplo, sobre igualdad de género, pero tenemos que ubicar a las mujeres en esta parte del mundo, y creo que debería de ser en todo el mundo, las necesidades diferenciales e intereses diferenciales, también ubicarlas y analizar cómo los diferentes objetivos se relacionan con las diferentes poblaciones. Y en este caso en particular estamos hablando de más del 50% de la población. En El Salvador, la población femenina o la población de las mujeres en el curso de vida
constituimos el 52% de la población. Entonces, ningún país puede desarrollarse plenamente si esa parte de la población que es mayoritaria o que es la mitad sigue excluida, ¿verdad?, de la participación política, de la participación en la educación, ¿verdad?, de la participación en los diferentes ámbitos del desarrollo. Entonces, estamos hablando de que se relaciona con la salud, ¿verdad? Y como decía, como ya mencionaba Silvia, por ejemplo, las necesidades de salud sexual y reproductiva, las necesidades en particular de la población de mujeres en el curso de vida. Por ejemplo, hablando de salud sexual y reproductiva, tenemos para mediados de este año 258 niñas de 10 a 14 años embarazadas, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesidades entonces hay de estrategias educativas, de sensibilización, de atención de esa población de niñas, por ejemplo, en las comunidades que se quedan excluidas, muchas veces rechazadas por la misma familia, rechazadas socialmente por la comunidad, fuera de los servicios de educación, incrementando la espiral de pobreza y de subdesarrollo en nuestros países. Entonces, hay mucho que hacer entonces en términos de los objetivos relacionados con pobreza, con acceso a la justicia, con medio ambiente, que como ya se ha mencionado en muchas ocasiones, somos uno de los países sumamente vulnerables en términos ambientales, ¿verdad? Creo que no hay, o hay muy poco de El Salvador que no se considere vulnerable en términos ambientales. Entonces, hay mucho que hacer, pues, en ese sentido. Entonces, las mujeres se organizan, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el papel entonces de estos procesos? Yo creo que es importante hablar de un tema importante en el tema de desastres, en el tema de medio ambiente, ¿verdad? De justicia ambiental, como es el tema de la resiliencia. Las mujeres se organizan en medio de todas esas crisis, ¿verdad? En medio de los desastres, en medio de situaciones como las que ha generado la pandemia, las mujeres están organizadas y se están reuniendo, ¿verdad? Ormuza ha salido ya a las comunidades. No vamos a decir que muchas compañeras no tienen mucho miedo. Yo creo que hay muchas personas todavía que tienen mucho temor a salir de sus casas en medio de la crisis sanitaria, mucho miedo a los retrocesos en la crisis sanitaria, pero estamos trabajando ahí organizadamente, entonces ya con las asociaciones locales, con las colectivas locales, con los comités zonales de mujeres en estas comunidades que están participando en procesos formativos de defensoras locales, por ejemplo, de autonomía económica, ¿verdad? Entonces, que también es parte del trabajo que se desarrolla como parte de la programación normal de la organización, pero que también genera sinergias con el trabajo de prevención y atención de la violencia contra las mujeres que consideramos importante en términos de la autonomía económica. Muchas mujeres, por ejemplo, no salen de los círculos de violencia o de los ciclos de violencia porque no tienen generación de ingresos, por ejemplo, ¿verdad? Y en ese sentido hemos implementado en el pasado reciente con ACPP, por ejemplo, procesos formativos de capacitación laboral o capacitación vocacional, por ejemplo, para que las mujeres puedan insertarse en el mercado de trabajo también, ¿verdad? En medio de esta crisis lo que estamos viendo es que hay una mayor cantidad de mujeres incorporándose a la economía informal, ¿verdad? Entonces, frente a los despidos, frente al cese de las labores en medio de la cuarentena, ¿verdad? Se da una serie de despidos sin prestaciones y sin salarios, etcétera, que hemos estado atendiendo también de alguna manera en términos de los derechos laborales a nivel del país. Y ahora vemos cómo, bueno, si yo les pongo un ejemplo,
por mi comunidad pasaban 2 personas vendedoras ambulantes anteriormente, ahora pasan alrededor de 5 o 6 diarias, ¿verdad? Entonces, la situación se ha incrementado. El mercado no formal se ha incrementado en el país a raíz de las necesidades generadas por la pandemia. Bueno, muchas gracias. La verdad que nos has hecho una imagen realmente excelente acerca de la importancia del trabajo que se desarrolla y además de esa importancia capital, central de la mujer, de las personas, pero especialmente de las compañeras en El Salvador en todos estos procesos. No quería terminar esta conversación sin preguntarle un poco a Nacho también, al hilo, además, perfectamente de lo que ha comentado Janet, con estas intervenciones para que los chicos y chicas que nos escuchan, que lo hacen desde aquí, desde Cantabria, son estudiantes de la Universidad de Cantabria y muchos de ellos serán originarios de aquí. Como les comentábamos antes, gracias al Gobierno de Cantabria, nosotros, como Asamblea de Cooperación para la Paz, gestionamos una serie de proyectos, pero uno de ellos es precisamente al que ha hecho referencia Janet. Entonces, quería preguntarte, Nacho, como sabes, brevemente, porque no nos queda mucho tiempo, pero la importancia de que sigamos haciendo estos proyectos, esa importancia fundamental desde la sociedad del apoyo a este tipo de proyectos, que nos puedan entender un poco el por qué hacemos tanto énfasis los compañeros y las compañeras, por qué le ponemos tanta pasión a este tema. Vale, pues efectivamente, de ACPP, tal y como apuntaba antes, es fundamental el seguir trabajando en estos proyectos, por supuesto, y en primer lugar porque hay mujeres que tienen un beneficio directo, son mujeres titulares de derechos que van a ver mejorada su calidad de vida, van a ver cómo pueden acceder de una manera menos complicada, ¿verdad?, a sus derechos. Mujeres que pueden ser víctimas de violencia van a ver cómo las autoridades manejan de manera más adecuada sus casos, mujeres que van recuperando su autonomía económica, ¿verdad?, para salir del ciclo de violencia en el que muchas veces están inmersas en ese sentido, ¿verdad?, mujeres que acceden a servicios de atención emocional, que también y no solo emocional, sino también jurídica, los dos mezclados cruzados, porque sin uno sin otro no tiene sentido, y que les permiten efectivamente pues también afrontar estas situaciones. Y mujeres que entre ellas crean nexos para apoyarse mutuamente y para protegerse. Eso está claro, ¿verdad? Pero fundamentalmente estos proyectos para ACPP son fundamentales porque organizaciones como Hormusa, ¿verdad?, permiten un cambio sustancial y sostenible en la vida de las mujeres salvadoreñas. Gracias a organizaciones como Hormusa y gracias a los proyectos que han fortalecido el trabajo legítimo que están haciendo en El Salvador, gracias a organizaciones como ella, se tiene ahora mismo en El Salvador 2 leyes en materia de género, que son una ley que aborda directamente la prevención y la erradicación de la violencia contra las mujeres, y otra ley de igualdad efectiva. Son propuestas directas de la sociedad civil que trabajó con el poder político, ¿verdad?, y que fueron aprobadas en cuanto tuvieron la mayoría legislativa posible. Hormusa participó activamente en ese. Y esas leyes ahora mismo penetran en todas las instancias del Estado, ¿verdad? Y ahora mismo, precisamente, los proyectos que hacemos junto con Hormusa, los proyectos que Hormusa hace también con otras organizaciones, pues vienen a implementar esas leyes, ¿verdad?, que abordan tanto la violencia como la igualdad y que lo hacen de una manera junto con otras organizaciones también, ¿verdad?, en red, y de manera que sean cambios sostenibles en el tiempo. Entonces, consideramos fundamental este apoyo, ¿verdad?,
a proyectos que ejecuta la sociedad civil salvadoreña, en este caso Ormusa, ¿verdad?, como elementos de transformación, elementos que conocen la realidad, por supuesto, en proyectos que emanan de esa realidad que Ormusa nos transmite y que un análisis de la problemática que hacen ellas junto con nosotras y que intentamos darle solución, pues cada uno aportando desde nuestro lado. Muy bien. Yo creo que al final hemos logrado un poco entre todos el poder hacer este recorrido, ¿no? Recorrido de pensamiento, por así decir, explicando brevemente lo que es la cooperación, pero hemos querido entre todos los ponentes poder daros un caso de estudio, digamos, ¿no? Un ejemplo de cómo desde la sociedad civil del norte apoyamos a organizaciones como Ormusa, cómo eso se entronca con los ODS, cómo se entronca con luchas muy antiguas, pero que siguen y que así debe ser la lucha hasta que consigamos evidentemente ese objetivo, como es todos los derechos de la mujer, de las niñas. Hemos mencionado también por encima, pero es fundamental también y está dentro de la línea de trabajo que tenemos con Ormusa, los derechos de las personas LGTBI+. En fin, mucho por hacer, pocos recursos para hacerlo, eso es así. Silvia bien sabe, como directora general, que siempre reclamamos un esfuerzo mayor del Gobierno de Cantabria, pero bueno, también hay que reconocer su disposición y su sensibilidad hacia este tema, hacia este tipo de políticas. Quería agradeceros a todos el haber participado, tanto a Silvia Bascal, directora general de Cooperación del Gobierno de Cantabria, Andrés Abayuelas, presidente de la Coordinadora de ONGs, Janet Urquilla, representante, lideresa de Ormusa, de esta asociación salvadoreña que es tan importante para Asamblea de Cooperación por la Paz, a mi compañero Nacho también, por estar ahí. Muchas gracias a todos. Vamos a terminar ya. Simplemente esta despedida es un poco especial porque en realidad vamos a dejar el cierre a Pablo Zuloaga, al vicepresidente del Gobierno de Cantabria, que también es consejero de Universidades, de Juventud y de Igualdad, como sabéis, que además en su consejería están las competencias, no solamente, como hemos dicho, todo lo que tiene que ver con la política de universidad y de educación pública en materia de educación superior de las universidades aquí en Cantabria, sino que además sabed que su consejería es donde está englobada la Dirección General de Cooperación al Desarrollo, que es precisamente la que tiene las competencias públicas para ello. Por lo tanto, nuevamente agradeceros a todos el haber estado aquí con nosotros este rato. Muchísimas gracias. Y sin más, dejamos paso a Pablo Zuloaga, el vicepresidente, para que dirija unas palabras y con esto damos por concluida la sesión. Muchas gracias a todos. Hola, antes de nada quiero agradecer a José Carlos la invitación a participar en este foro y, por supuesto, reconocer a Andrés como coordinador de las ONGs a nivel estatal, esa labor y ese trabajo que viene desempeñando, porque España sea un país que lidere ese cambio que todos queremos para nuestro mundo. Por supuesto, saludar de una manera muy especial a Janet, nuestra colaboradora en El Salvador. Gracias a ella, gracias al grupo de mujeres que trabajamos con ellas en El Salvador, podemos desarrollar varios proyectos innovadores e impulsores de la economía y también de la igualdad de género. Precisamente de esto es donde quiero incidir en esta parte, ¿no? La igualdad de género, el ODS número 5 dentro de la Agenda 2030, es un pilar fundamental y es un eje transversal que nos hace trabajar desde el Gobierno de Cantabria, no solamente en nuestro día a día, en la acción en nuestra comunidad autónoma, sino también, por supuesto, a través de la Dirección General de Cooperación al Desarrollo que dirige nuestra amiga Silvia Bascal. Con ella desarrollamos proyectos que inciden directamente en el empoderamiento de las mujeres. Con ella y con Janet impulsamos este proyecto en El Salvador que, por un lado, busca que las mujeres puedan desarrollar un modelo de vida autónomo y eficiente, teniendo un trabajo que les posibilite salir adelante y, por supuesto, también un proyecto que les permita desarrollar sus derechos como mujeres y proyectos de derechos y de libertades. Las quiero agradecer su valentía, las quiero agradecer el paso adelante que han dado y, por supuesto, decirlas que el Gobierno de Cantabria está aquí para seguir desarrollando con ella proyectos como estos que nos permitan tener un mundo más justo y un mundo más igualitario. Y lo decimos precisamente hoy
Hoy que hace 89 años que las mujeres en España tienen derecho a voto. Hoy que hace 89 años que Clara Campoamor dio aquel discurso en las Cortes de la República Española para conseguir, por 161 votos a favor y 131 votos en contra, que las mujeres en nuestro país pudieran votar. Derechos que conquistaron mujeres como ellas entonces y derechos que conquistan mujeres como Janet ahora, nos alientan y nos infunden ánimo para seguir trabajando por un mundo en el que los derechos de los hombres y de las mujeres sean iguales.